Mi hermana abofeteó a mi bebé durante la cena de Navidad. Dijo que yo estaba exagerando. Todos se quedaron sentados sin hacer nada. Pero entonces mi esposo, comandante militar, se levantó, la miró fijamente a los ojos y dijo: «Fuera de aquí». Ella nunca regresó. Soy Natalia, 30 años. La Navidad pasada, mi hermana Vanessa abofeteó a mi bebé de 6 meses en la cara durante la cena, mientras toda nuestra familia observaba. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio en la mesa era ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto desconsolado de mi pequeño Mateo. «¡Detente ahí!». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La marca roja de los dedos de Vanessa se dibujaba claramente en su mejilla sonrosada. Sentí que la sangre me hervía mientras sostenía a mi hijo contra mi pecho, tratando de calmarlo. ¿Ves? Por eso nunca traigas niños llorones a las reuniones familiares, dijo Vanessa con desdén, como si hubiera hecho algo completamente normal. Lo que pasó después cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia tóxica. Mi esposo Diego, normalmente reservado en asuntos familiares, se levantó lentamente de su silla. En sus 15 años como comandante en las Fuerzas Especiales, había enfrentado situaciones de vida o muerte, pero nunca lo había visto tan furioso como en ese momento. Con una voz tranquila pero llena de autoridad, pronunció las palabras que resonarían en nuestra familia durante años. «Fuera de aquí. Ahora». Para entender completamente lo que sucedió esa noche y por qué representó un punto de inflexión tan importante, debo explicar la dinámica familiar que había soportado durante toda mi vida. Crecí a la sombra de Vanessa, 3 años mayor que yo, y considerada la joya de la familia por mis padres, Elena y Roberto. Desde pequeña, ella recibía atención especial, regalos más caros y elogios constantes, mientras que mis logros rara vez eran reconocidos. Cuando obtuve una beca completa para estudiar medicina, mis padres apenas lo mencionaron durante la cena. Pero cuando Vanessa consiguió un ascenso en su trabajo en marketing, organizaron una fiesta sorpresa con toda la familia. Esta era la normalidad que había aceptado durante años, convenciéndome de que algún día mis padres verían mi valor. Diego entró en mi vida hace 5 años, cuando me atendió en la sala de emergencias después de un accidente menor. Siendo médica en el mismo hospital, nuestros caminos se cruzaban frecuentemente, y poco a poco nuestra relación profesional se transformó en algo más profundo. A pesar de su posición de autoridad en el ejército, Diego siempre fue gentil y respetuoso conmigo, valorando mis opiniones y apoyando mis decisiones. Fue la primera persona que realmente me hizo sentir vista y valorada. Cuando les presenté a Diego a mis padres, su reacción fue predeciblemente fría. «Un militar», había murmurado mi madre con desaprobación, como si hubiera llevado a casa a un delincuente. Vanessa, por su parte, había mostrado un interés excesivo en él, haciendo comentarios inapropiados y tocándolo accidentalmente, cada vez que tenía oportunidad. Una humillación que tuve que soportar en silencio para mantener la paz familiar. Nuestra boda fue pequeña, principalmente con amigos y colegas, ya que mis padres se negaron a contribuir económicamente, alegando que un comandante militar debería poder pagar su propia boda. Vanessa, sin embargo, había recibido una boda de ensueño completamente financiada por ellos 3 años antes. A pesar de estas injusticias, mantuve la relación con mi familia, esperando ingenuamente que las cosas cambiaran con el tiempo. El nacimiento de Mateo, nuestro primer hijo, parecía una oportunidad para un nuevo comienzo. Mi madre mostró un interés tibio en su nieto, visitándonos una vez al mes, mientras que mi padre apenas preguntaba por él. Vanessa, por su parte, ni siquiera vino a conocerlo hasta que cumplió 4 meses, y cuando lo hizo, pasó la mayor parte del tiempo quejándose de lo ruidosos y molestos que son los bebés. La Navidad debía ser especial, era la primera con Mateo, y a pesar de las tensiones familiares pasadas, tenía la esperanza de crear nuevos recuerdos positivos. Diego y yo decidimos aceptar la invitación a la cena familiar en casa de mis padres, aunque él había expresado sus reservas. «Tu familia nunca te ha tratado como mereces», me había dicho mientras empacábamos los regalos. «Pero estoy contigo en esto. Solo recuerda que ahora tenemos nuestra propia familia para proteger». Aquella noche, todo empezó con la tensión habitual. Mi madre apenas saludó a Mateo, quejándose inmediatamente del espacio que ocuparía su silla alta en la mesa. Mi padre permaneció distante, hablando principalmente con el esposo de Vanessa sobre negocios,
e ignorando completamente a Diego cuando intentaba unirse a la conversación. La confrontación parecía inevitable, pero nunca imaginé que llegaría de forma tan brutal. Durante la cena, Mateo comenzó a inquietarse. No estaba llorando fuerte, solo haciendo pequeños ruidos como cualquier bebé de su edad. Intenté calmarlo dándole su sonajero favorito, pero Vanessa me lanzaba miradas de disgusto desde el otro lado de la mesa. ¿No puedes hacer que se calle?, espetó finalmente, interrumpiendo la conversación. Algunos intentamos disfrutar de una cena civilizada. Está cansado, respondí, tratando de mantener la calma. Es tarde para su horario habitual. Se calmará en un momento. Este es exactamente el motivo por el que nunca tendré hijos, continuó Vanessa, dirigiéndose a todos en la mesa como si buscara apoyo. Son ruidosos, molestos y arruinan cualquier evento. Vi cómo Diego apretaba su tenedor con fuerza, pero me dirigió una mirada tranquilizadora. Decidimos que era mejor ignorar el comentario y seguir con la cena. Pero entonces ocurrió lo impensable. Mateo dejó caer su sonajero, que rebotó y golpeó ligeramente la copa de vino de Vanessa, derramando unas gotas sobre el mantel. Ella se levantó de un salto, como si le hubieran arrojado ácido. «¡Esto es el colmo!», gritó, rodeando la mesa hacia donde estábamos sentados. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó sobre Mateo y le dio una bofetada en la mejilla. No fue un golpe ligero. Usó suficiente fuerza para dejar una marca visible. El tiempo pareció detenerse. Mi bebé, sorprendido por el dolor y la traición, rompió en un llanto desgarrador que nunca antes había escuchado. Lo tomé en mis brazos inmediatamente, temblando de rabia y shock. Miré a mis padres, esperando alguna reacción, alguna defensa de su nieto, pero permanecieron congelados, evitando mi mirada. ¿Ves? Por eso nunca traigas niños llorones a las reuniones familiares, dijo Vanessa con desdén, como si hubiera hecho algo completamente normal. Fue entonces cuando Diego se levantó. La habitación quedó en completo silencio mientras se ponía de pie lentamente. Todos los ojos se fijaron en él. A diferencia de los arrebatos emocionales de mi familia, la calma de Diego resultaba mucho más intimidante. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero firme, el tipo de voz que usaba cuando dirigía operaciones críticas. «Acabas de golpear a un bebé indefenso», dijo, mirando directamente a Vanessa. «A mi hijo, y nadie en esta mesa parece encontrar eso problemático». Hizo una pausa, mirando a cada uno de mis familiares. «Fuera de aquí. Ahora». Vanessa rió nerviosamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Disculpa, esta es la casa de mis padres. Si alguien debe irse, son ustedes con ese bebé llorón». Diego ni siquiera parpadeó. «No le estoy pidiendo que se vaya de la casa. Le estoy diciendo que se aleje de mi familia. Permanentemente». Mi padre finalmente pareció despertar de su estupor. «Vamos, vamos», dijo, intentando mediar. Vanessa solo estaba un poco frustrada. «No es para tanto». «¿No es para tanto golpear a un bebé?». La voz de Diego se mantuvo controlada, pero noté cómo se tensaba su mandíbula. «Interesante. Me pregunto si diría lo mismo si yo abofeteara a su hija ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre jadeó, llevándose las manos al pecho como si la hubieran agredido personalmente. «Estás exagerando», insistió Vanessa, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. «Apenas lo toqué. Además, los niños necesitan disciplina». «Un bebé de 6 meses no necesita disciplina por ser un bebé», respondí, encontrando finalmente mi voz. La adrenalina corría por mis venas mientras sostenía a Mateo protectoramente contra mi pecho. «Lo que acaba de hacer es abuso infantil, Vanessa, y todos ustedes lo permitieron». Mi madre se levantó entonces, adoptando el papel de víctima que también había perfeccionado. «No puedo creer que estés hablándonos así en Navidad, Natalia, después de todo lo que hemos hecho por ti». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Años de favoritismo, menosprecio y ahora esto. Permitir que lastimaran a mi hijo y luego culparme por objetarlo. «¿Qué han hecho exactamente por mí?», pregunté, sintiendo una extraña calma. ¿Ignorarme toda mi vida? ¿Celebrar cada logro de Vanessa mientras apenas reconocían los míos? ¿O quizás se refieren a cómo criticaron mi elección de esposo, mi carrera, y ahora permiten que golpeen a mi hijo? Diego puso una mano sobre mi hombro, ofreciéndome su silencioso apoyo. Comenzó a recoger nuestras cosas mientras yo me levantaba,
aún con Mateo llorando en mis brazos. No vamos a quedarnos donde nuestro hijo no está seguro, dije finalmente. Y no volveremos hasta que haya una disculpa sincera y la garantía de que esto nunca volverá a ocurrir. ¿Una disculpa? Vanessa soltó una risa incrédula. Deberías disculparte tú por traer a ese mocoso y arruinar la cena. Diego, que rara vez perdía la compostura, se detuvo y miró directamente a mis padres. Su silencio dice mucho. Han elegido su bando, y claramente no es el de su nieto. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi madre finalmente habló. Natalia, si sales por esa puerta ahora, no te molestes en volver. Estoy cansada de tus dramas y exageraciones. Me detuve, sintiendo cómo todas las esperanzas que había mantenido sobre reconciliar a mi familia se desvanecían. Miré a mi madre, a la mujer que debería haber sido la primera en defender a su nieto. No te preocupes, mamá. No volveré a un lugar donde la familia tóxica es más importante que la seguridad de mi hijo. Y con eso, salimos de la casa, cerrando la puerta tras nosotros. En el auto, mientras aseguraba a Mateo en su silla, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No por mí, sino por lo que mi hijo acababa de experimentar, y por la familia que nunca realmente tuve. Lo siento. Susurró Diego mientras conducía de regreso a casa. Sé cuánto esperabas que esta noche fuera diferente. No lo sientas, respondí, mirando a nuestro hijo que finalmente se había calmado y comenzaba a quedarse dormido. Por primera vez, alguien me defendió. Nos defendió. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. La confrontación que tanto había temido finalmente había ocurrido, y aunque dolorosa, resultó sorprendentemente liberadora. Lo que no sabía entonces era que la venganza de mi familia apenas comenzaba, y que el camino hacia la verdadera justicia sería más complicado de lo que imaginaba. Las semanas que siguieron a la cena navideña estuvieron llenas de mensajes y llamadas de mis padres, pero no para disculparse. Su táctica fue completamente diferente. Intentar dividir a Diego y a mí. Mi madre llamaba cuando sabía que Diego estaría trabajando, llorando sobre cómo yo había elegido a un extraño sobre mi propia sangre, y cómo estaba destruyendo a la familia por una pequeña discusión. Mi padre tomó un enfoque más agresivo, contactando a los superiores de Diego en el ejército bajo el pretexto de preocupación por su temperamento. Estamos preocupados por nuestra hija y nuestro nieto, les dijo, según me enteré después. Diego mostró un comportamiento agresivo que nos hizo temer por su seguridad. Afortunadamente, la reputación intachable de Diego y sus años de servicio ejemplar hablaron por sí mismos, y las insinuaciones de mi padre no prosperaron. Sin embargo, el mensaje era claro. Si no volvíamos a la dinámica familiar en sus términos, estaban dispuestos a atacar nuestras vidas profesionales y personales. Vanessa, por su parte, tomó un enfoque más público en su venganza. Comenzó a publicar en redes sociales sobre familiares tóxicos que usan a sus hijos como armas, y cómo algunas personas nuevas en la maternidad se vuelven completamente irracionales. Nunca nos nombraba directamente, pero nuestros amigos y familiares comunes sabían exactamente a quién se refería. La situación empeoró cuando descubrí que Vanessa había contactado al hospital donde trabajaba, insinuando que mi inestabilidad emocional podría estar afectando mi desempeño como médica. La administración del hospital, conociendo mi historial profesional intachable, desestimó sus preocupaciones, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. Colegas me miraban con curiosidad, y algunos pacientes solicitaron cambiar de doctor. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Diego una noche, después de que recibí otra llamada del hospital sobre las acusaciones. Están intentando destruir tu carrera porque te negaste a permitir que maltrataran a nuestro hijo. Tenía razón. Lo que había comenzado como un incidente familiar se había convertido en una campaña de difamación que amenazaba todo lo que habíamos construido. Necesitábamos tomar medidas decisivas para protegernos. La oportunidad llegó inesperadamente un mes después, cuando una colega del hospital me confió algo perturbador. No sé si debería decirte esto. Comenzó nerviosamente durante nuestro descanso, pero tu hermana vino a mi consulta la semana pasada. Estaba buscando una receta para ansiolíticos, pero cuando revisé su historial, noté que ya había obtenido recetas similares de otros 3 médicos este mes. Esta información me impactó. Vanessa aparentemente estaba acumulando recetas de diferentes médicos, una práctica conocida como doctor shopping, que es ilegal y peligrosa. Mi colega había rechazado darle la receta y reportó el incidente, pero Vanessa había usado mi nombre para intentar influenciarla. Dijo que era su hermana y que entendería su situación, explicó mi colega.
Insinuó que podrías hablarme para convencerme de que le diera la medicación. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, Diego y yo tuvimos una larga conversación. La situación había escalado a un punto donde el silencio ya no era una opción. No se trataba solo de la humillación personal o la venganza familiar. Ahora involucraba conductas potencialmente ilegales y el uso indebido de mi reputación profesional. Tenemos que documentar todo, sugirió Diego. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de difamación. Y necesitamos hablar con un abogado sobre una posible orden de restricción. Al día siguiente, consulté con una abogada especializada en derecho familiar. Le presenté todas las evidencias, los mensajes amenazantes de mis padres, los intentos de contactar a los superiores de Diego, las publicaciones en redes sociales de Vanessa, y ahora, el incidente del Dr. Shopping. Tienes un caso sólido para una orden de restricción, confirmó la abogada después de revisar la documentación, especialmente considerando el incidente inicial con tu hijo y estos intentos continuos de dañar sus reputaciones profesionales. Presentamos la solicitud esa misma semana. La notificación legal llegó a manos de Vanessa y mis padres pocos días después, y como era de esperar, la respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente con llamadas de números desconocidos. Mis redes sociales se llenaron de mensajes de familiares lejanos que habían oído sobre cómo estaba destruyendo a la familia con mentiras. Incluso algunos viejos amigos de la escuela me contactaron, confundidos por las historias que Vanessa les había contado sobre mi supuesta crisis mental. La confrontación final ocurrió cuando mis padres y Vanessa aparecieron sin invitación en nuestra casa un domingo por la mañana. Diego estaba en casa, afortunadamente, cuando sonó el timbre insistentemente. Al abrir la puerta, nos encontramos con los tres, con expresiones que oscilaban entre la indignación y una falsa preocupación. Mi madre intentó entrar inmediatamente, pero Diego bloqueó firmemente la entrada. No pueden estar aquí, dijo calmadamente. Existe una orden de restricción pendiente, y esto podría considerarse una violación. «¡Orden de restricción!», exclamó mi padre. «¿Contra tu propia familia? Esto es ridículo, Natalia. Has perdido completamente la cabeza». Vanessa dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Estamos aquí porque te amamos, Natalia. Estamos preocupados por ti y por el bebé. Claramente no estás pensando con claridad». Fue en ese momento cuando noté que mi madre estaba grabando discretamente la conversación con su teléfono. Estaban intentando provocarnos, buscando evidencia de que éramos nosotros los inestables o agresivos. «Lo que están haciendo ahora mismo es ilegal», dije, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la rabia que sentía. «Les sugiero que se vayan antes de que llamemos a la policía». «¿Llamarías a la policía contra tu propia madre?». La voz de mi madre se quebró teatralmente, mientras aseguraba que la cámara captara su expresión angustiada. Diego, sin embargo, ya tenía su teléfono en la mano. «Estoy llamando ahora mismo», dijo, marcando el número. «Y esta conversación también está siendo grabada, para que conste». Ante la mención de la policía y la revelación de que también estábamos grabando, la actitud de los tres cambió visiblemente. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, fue el primero en retroceder. «Vamos, esto es innecesario», dijo, tomando del brazo a mi madre. «Claramente no podemos razonar con ellos ahora mismo». Mientras se alejaban hacia su auto, Vanessa se giró una última vez. «Esto no ha terminado, Natalia. La familia es para siempre, te guste o no». Sus palabras pretendían ser amenazantes, pero por primera vez no sentí miedo. En cambio, sentí una extraña paz. Tenía razón en algo. Esto no había terminado. Pero el final no sería el que ella esperaba. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para la semana siguiente. Mientras nos preparábamos, recibí una llamada inesperada de la esposa de mi primo, Lucía. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero su llamada cambiaría el rumbo de todo. «Natalia, hay algo que debes saber», comenzó, su voz tensa. «Estuve en una cena con tus padres y Vanessa anoche. No sabían que yo estaba en el baño cuando comenzaron a hablar sobre su plan. Mi corazón se aceleró. ¿Qué plan?» «Vanessa mencionó algo sobre presentar una denuncia de negligencia infantil contra ti. Dijo que tenía fotos de algunos moretones en los brazos de Mateo de cuando lo vio en Navidad y que planeaba sugerir que Diego podría ser abusivo». La sangre se me heló en las venas. Los únicos moretones que Mateo tenía en Navidad eran marcas de vacunas recientes y un pequeño golpe que se había dado al aprender a sentarse. Nada inusual para un bebé activo y saludable, y ciertamente nada causado por nosotros. «Están planeando usar eso en la audiencia», continuó Lucía. «Y algo más.
Están contactando a todos los familiares y amigos en común para que testifiquen sobre tu supuesto comportamiento errático desde que te casaste con Diego. Agradecí a Lucía por la información, sintiendo una mezcla de horror y determinación. Esta no era solo una venganza mezquina. Era un intento calculado de potencialmente quitarnos a nuestro hijo usando mentiras y manipulaciones. Cuando le conté a Diego, su respuesta fue inmediata y decisiva. «Necesitamos más que una orden de restricción», dijo, su voz firme pero con un temblor de rabia contenida. «Esto es una amenaza directa a nuestra familia. Es hora de contraatacar». Y así lo hicimos. Con la ayuda de nuestra abogada, comenzamos a recopilar declaraciones de colegas, amigos y vecinos sobre nuestras capacidades como padres. Programamos una visita con el pediatra de Mateo, quien documentó su perfecto estado de salud y desarrollo, y dejó constancia de que nunca había observado signos de abuso o negligencia. Pero nuestro movimiento más importante vino de una fuente inesperada. La tía Claudia, hermana de mi padre y la única que siempre había sido justa conmigo, nos contactó después de escuchar los rumores familiares. «Tu padre y Vanessa vinieron a verme», explicó durante nuestra reunión en una cafetería lejos de miradas indiscretas. «Querían que testificara sobre cómo siempre has sido emocionalmente inestable». Me negué, por supuesto, pero lo que me preocupó fue otra cosa que mencionaron. Claudia me contó que, en su desesperación por convencerla, Vanessa había dejado escapar algo crucial. Había sido ella quien había falsificado recetas médicas usando mi nombre y posición en el hospital. Dijo que solo necesitaba los medicamentos para manejar el estrés y que usar tu nombre fue solo un atajo, explicó Claudia. No creo que se diera cuenta de lo grave que es eso. Con esta nueva información, nuestra estrategia cambió. Ya no estábamos simplemente defendiéndonos. Teníamos evidencia concreta de conducta ilegal que podría tener serias consecuencias para Vanessa. El día de la audiencia llegó con una tensión palpable. Mis padres y Vanessa entraron a la sala del tribunal con expresiones confiadas, claramente convencidos de que su narrativa de padres preocupados prevalecería sobre nuestras exageraciones. Nuestra abogada presentó primero nuestro caso, el incidente original de la bofetada a Mateo, seguido por el patrón de acoso, los intentos de dañar nuestras carreras y, finalmente, la amenaza de presentar denuncias falsas de abuso infantil. Cuando fue el turno de la defensa, su abogado pintó una imagen completamente diferente. Según él, yo era una hija ingrata con un historial de dramatismo, que se había casado con un hombre controlador, que me había alejado de mi amorosa familia. La bofetada a Mateo fue descrita como apenas un toque para calmar a un niño alterado, y nuestras acusaciones fueron caracterizadas como venganza por viejos rencores familiares. El momento decisivo llegó cuando nuestra abogada llamó a declarar a mi colega del hospital, quien testificó sobre los intentos de Vanessa de obtener recetas utilizando mi nombre. Luego presentó documentación oficial del hospital y la Junta Médica Estatal sobre la investigación en curso por estas acciones. El rostro de Vanessa palideció visiblemente. Esto claramente no era parte de su plan. Mis padres intercambiaron miradas de pánico mientras el juez revisaba la documentación con expresión severa. La declaración final vino de la tía Claudia, quien con voz clara y firme testificó sobre la confesión de Vanessa respecto a las recetas falsificadas y el plan para presentar acusaciones falsas de abuso infantil contra nosotros. Cuando el juez finalmente habló, su decisión fue contundente. La orden de restricción fue concedida, prohibiendo a mis padres y Vanessa acercarse a menos de 100 metros de nosotros, nuestra casa o los lugares de trabajo. Además, remitió el caso de falsificación de recetas médicas a la Fiscalía para una posible investigación criminal. Al salir de la sala, intenté no mirar hacia atrás, pero no pude evitar cruzar miradas una última vez con mi madre. En sus ojos no vi arrepentimiento ni comprensión, solo una fría rabia que confirmaba que había tomado la decisión correcta al cortar lazos con ellos. «Se acabó», dijo Diego suavemente mientras salíamos del juzgado, sosteniendo mi mano con firmeza. «Ahora podemos seguir adelante». Pero como pronto descubriríamos, a veces la justicia legal es solo el primer paso hacia la verdadera liberación. Las consecuencias de la audiencia no tardaron en manifestarse. La noticia de la orden de restricción y, especialmente, de la posible investigación criminal contra Vanessa por falsificación de recetas médicas se extendió rápidamente en nuestros círculos sociales y profesionales. Para una familia que siempre había estado obsesionada con las apariencias como la mía, este escrutinio público resultó más devastador que cualquier consecuencia legal. Mi padre, respetado empresario local, comenzó a notar cómo sus asociados cancelaban reuniones o evitaban invitarlo a eventos sociales. Mi madre, antes presidenta del club social del vecindario,
Fue discretamente invitada a tomarse un descanso de sus responsabilidades. Pero el golpe más duro lo recibió Vanessa. La investigación sobre la falsificación de recetas avanzó rápidamente, y un mes después de la audiencia, fue formalmente acusada. Su empleador, una agencia de marketing con clientes en el sector de la salud, la suspendió inmediatamente. Su perfecta fachada social comenzó a desmoronarse bajo el peso del escándalo. Mientras tanto, Diego y yo comenzamos el difícil proceso de reconstrucción. A pesar de haber ganado legalmente, la experiencia había dejado cicatrices emocionales profundas. Comencé a ver a una terapeuta para procesar años de abuso emocional y manipulación, descubriendo patrones tóxicos que había normalizado sin darme cuenta. Lo que experimentaste es un patrón clásico de familia narcisista, me explicó mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Con un hijo dorado, Vanessa, y un chivo expiatorio, tú. No es raro que estas dinámicas culminen en un punto de quiebre como el que describiste. Saber que no estaba sola, que lo que había experimentado era reconocible y tenía un nombre, fue sorprendentemente liberador. Por primera vez, pude ver claramente que el problema nunca había sido mío. 6 meses después del juicio, recibí un mensaje inesperado de la tía Claudia. Creo que deberías saber que Vanessa aceptó un acuerdo con la fiscalía, escribió. Evitará la cárcel, pero tendrá 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una multa considerable. También perderá su licencia para trabajar en cualquier proyecto relacionado con el sector sanitario. Anexada al mensaje, había una captura de pantalla de la última publicación de Vanessa en redes sociales, donde anunciaba que se mudaba a otra ciudad para un nuevo comienzo lejos de la toxicidad. La ironía no pasó desapercibida. Tus padres están devastados, continuaba el mensaje de Claudia. No por lo que Vanessa hizo, sino por la humillación de que todos lo sepan. Tu padre perdió un contrato importante la semana pasada, porque el cliente no quería asociarse con alguien cuya hija está bajo investigación por fraude médico. No sentí la satisfacción que quizás debería haber experimentado al leer esto. En su lugar, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Mi familia estaba cosechando las consecuencias naturales de sus propias acciones, y por primera vez, no me sentía responsable de protegerlos o justificarlos. El verdadero momento de cierre llegó un mes después, cuando recibí una carta manuscrita de mi madre. La abrí con manos temblorosas, insegura de qué esperar. Natalia, comenzaba con su elegante caligrafía. Nunca imaginé que nuestra familia llegaría a este punto. Siempre creí que hacía lo mejor para mis hijas, pero los eventos recientes me han obligado a reconsiderar muchas cosas. No era exactamente una disculpa, noté, sino más bien una reflexión sobre cómo la situación la había afectado a ella. Típico. Tu padre y yo hemos decidido vender la casa y mudarnos a la costa para nuestra jubilación anticipada. Vanessa se ha establecido en su nueva ciudad y parece estar adaptándose bien. Las cosas aquí ya no son lo mismo sin la familia reunida. La carta continuaba con algunas generalidades sobre cómo las familias deberían permanecer unidas y cómo esperaba que algún día pudiéramos superar nuestras diferencias. Ni una sola vez mencionaba a Mateo, la bofetada que desencadenó todo, o cualquier reconocimiento real de su papel en lo sucedido. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón para tu familia, que siempre te ha querido a su manera. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sentí la necesidad de responder inmediatamente, o quizás nunca. Su mensaje dejaba claro que seguía sin entender realmente lo que había ocurrido, o su responsabilidad en ello. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, ahora un niño activo de 1 año que balbuceaba alegremente, sentí una profunda paz que no había experimentado en mucho tiempo. Diego entró silenciosamente y se sentó junto a nosotros, observando a nuestro hijo con una mezcla de amor y orgullo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, notando probablemente mi expresión pensativa. Vi la carta. Estoy mejor que bien, respondí, y lo decía en serio. Creo que finalmente estoy libre. Y era cierto. La justicia había llegado, no como una venganza ardiente que había imaginado en mis momentos más oscuros, sino como una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta al proteger a mi nueva familia, incluso a costa de la vieja. Mi hermana abofeteó a mi bebé y dijo que yo estaba exagerando, pero la verdadera confrontación apenas comenzaba. La familia tóxica que había normalizado el favoritismo y el maltrato, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La venganza no vino de mis manos, sino de sus propias decisiones, y la justicia que tanto tiempo había esperado, finalmente llegó, no como un rayo demoledor, sino como una ola tranquila que limpió décadas de manipulación y abuso.
Hoy, 2 años después de aquella fatídica cena de Navidad, nuestra vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Diego fue promovido a un puesto que reduce sus despliegues, permitiéndole estar más presente para nuestra familia creciente, ya que esperamos nuestro segundo hijo para la primavera. Mi carrera en medicina continúa floreciendo, habiendo sido recientemente nombrada jefa de departamento. No he vuelto a ver a mis padres ni a Vanessa desde el juicio. Ocasionalmente recibo actualizaciones a través de la tía Claudia, quien se ha convertido en una presencia constante y positiva en nuestras vidas. Según ella, mis padres viven ahora en una comunidad costera, llevando una vida más modesta después de que varios negocios de mi padre fracasaran debido al escándalo. Vanessa, tras cumplir su libertad condicional, se mudó al extranjero para reinventarse, aunque parece que su reputación la sigue donde quiera que vaya. Las fiestas navideñas, que alguna vez fueron una fuente de ansiedad y dolor, se han convertido en momentos de verdadera alegría. Creamos nuestras propias tradiciones, cenas íntimas con los padres de Diego y amigos cercanos, donaciones a organizaciones que ayudan a niños víctimas de abuso, y mañanas perezosas abriendo regalos junto al árbol, mientras Mateo juega con los envoltorios, más interesado en ellos que en los juguetes. A veces, las personas me preguntan si echo de menos a mi familia, si me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Mi respuesta siempre es la misma. No echo de menos lo que nunca tuve realmente. La fantasía de una familia amorosa que mantuve durante años era solo eso, una fantasía que me impedía construir la vida que realmente merecía. La verdadera familia, he descubierto, no siempre está definida por la sangre. Se define por el respeto, el apoyo mutuo y el amor incondicional. Todas las cosas que finalmente encontré con Diego, Mateo y nuestro círculo elegido. Y en cuanto a aquella bofetada que cambió todo, a veces pienso que fue lo mejor que pudo pasar. No por el dolor que causó a mi inocente hijo, que nunca perdonaré, sino porque finalmente me dio la claridad y el coraje para romper el ciclo de abuso que probablemente habría continuado durante generaciones. La confrontación que tanto temí resultó ser la puerta hacia mi liberación. La familia tóxica que intentó controlarme a través del miedo y la manipulación descubrió que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en tener el valor de mantenerse firme por lo que es correcto, especialmente cuando se trata de proteger a quienes más amamos. Cada noche, cuando beso la frente de Mateo antes de dormir, le susurro la misma promesa. Siempre te protegeré, siempre serás valorado, y nunca tendrás que ganarte el amor que mereces por el simple hecho de existir. Es una promesa que mi familia nunca pudo hacerme, pero una que estoy determinada a cumplir para mis hijos, porque al final, la mejor venganza no fue ver caer a quienes me lastimaron, sino construir la vida plena y amorosa que siempre merecí, libre de su sombra. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.